Muy buenas tardes, amigas y amigos de Al Punto Vespertino. Bienvenidos una vez más a compartir con Ramón García, Tomás Aquino Méndez, Martina Espinal y Alberto Medina este espacio Al Punto Vespertino. Así es, así es. Estamos aquí ya con la temperatura un poquito cambiada, aunque hizo mucho, pero mucho calor el pasado jueves. ¿Te recuerdas? Y ese calor se complica más con los apagones que han estado terribles. Los apagones han estado intensos y provocando siguen provocando protestas, reclamos en todas las regiones, en el Cibao, en el este, en el sur y aquí en la capital. Entonces los apagones sin energía se complican. Escuché a la gente de La Romana que ayer tuvieron 30 horas de apagones. Wow. Y anteayer 20 horas. O sea, en el este, en el sur, en todas partes los apagones están castigando. Ojalá que las autoridades pongan las pilas y revisen eso. No, pero eso no son apagones, eso está desconectado del sistema energético nacional. Lo desconectado, ellos no son apagones. Tanto, 30 horas. No, están desconectados. Además de ponerse la pila con los apagones, como se la pongan como se la estaban poniendo con la reforma. El gobierno nos lleva acelerado con esto de las reformas, reforma fiscal, reforma constitucional, reforma laboral, reforma educativa, pero la reforma que no tiene espacio, que no encuentra como salida, es la reforma de la seguridad social, porque ya la reforma constitucional para este lunes se cree que será finiquitada. Todo está consumado. Ahí no vale nada, a pesar de que hay oposición de amplios sectores de la sociedad rechazando la unificación de las elecciones, rechazando el tema relacionado con lo de la reelección, rechazando la mayoría de los impuestos, de los artículos que se han propuesto reformar, la gente lo rechaza, pero el gobierno insiste en que hay que aprobarla y ya el Senado le dio el visto bueno y la comisión también, a pesar de la protesta. Ahí está ahora la reforma fiscal, que está en una comisión que se está discutiendo, pero que según amplios sectores no es una reforma fiscal, porque no hay un pacto fiscal que debió preceder a esto. Esto debió ir al CRES, según lo que estiman la mayoría de los economistas, y luego de que se discuta ahí, ver la fórmula, cómo se aliviaría las propuestas que se hacen. Y ahora nos llevan la reforma laboral, que también tiene problemas. Los empresarios de Herrera, el CONEP, Copardón, la rechazan. Y ahí estamos en un debate sobre eso y ya se está hablando de una reforma educativa. Bueno, pero el gobierno, el presidente Luis Abinader en campaña prometió que este sería el gobierno de las reformas. Pero las reformas, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Porque los políticos en campaña, en la pasada campaña electoral, hablaron de que era necesaria una reforma fiscal. Hace más de 20 años que eso está en carpeta, pero una reforma fiscal por consenso. Pero ese es el peligro que nos acecha cuando un partido político tiene mayoría absoluta. El partido gobernante, el PRM, ahora tiene mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas y entiende que debe ser ley, batuta y constitución, que no tiene que escuchar a la oposición, que no tiene que escuchar a los sectores políticos y sociales. No, lo que manda es, como usted muy bien decía, una reforma fiscal, consultar el Consejo Económico y Social, el CRES, consultar a todos los actores políticos, sociales y económicos del país para llevar a cabo una reforma fiscal, si se quiere, de consenso, una reforma fiscal donde los sectores menos pudientes sean menos tocados, donde la clase media, que es en este caso el jamón del sándwich y el queso del sándwich, que eso fuego por arriba, fuego por abajo, como la arepa, la clase media es la que más paga los impuestos en este país, que esa clase media no se sienta tan cargada. Ahora mismo se va a fiscalizar el consumo con las tarjetas de créditos. El que tiene una vivienda modesta ya no se hará vivienda modesta, porque pasará a pagar IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Ya será una vivienda de 5 millones de pesos, 4 millones de pesos, son viviendas modestas. Claro. Entonces eso va a pagar IPI, El que pagaba un poquito menos, quizás porque tiene una vivienda de 10 millones de pesos, va a pagar impuestos por 1 millón, porque supuestamente estaba exonerado hasta 9 millones de pesos, ya va a pagar mucho más, se le va a duplicar esa carga que sería fija. Entonces esa carga usted no la ve, pero en cualquier momento el gobierno puede accionar. Pero lo más delicado de todo esto es la fiscalización al consumo que se realice con tarjetas de créditos. Y hay un asunto con esto que yo
no sé, pienso que a veces el gobierno ha lanzado todo esto para después acceder, bajar un poco y después decir, bueno, táctica como era todo así, dilatoria ahí. porque referente a lo de los vehículos, la placa, por ejemplo, se lanzó la idea de que no, iban a pagar un 1% de acuerdo al valor del vehículo. Eso se corrió porque los funcionarios lo pusieron a circular. Después dijeron, bueno, no, va a ser, vamos a aumentar un 50% a los de menos de 5 años y 50% a los que tienen más de 5 años. O sea, 3.000 y 6.000 pesos. No, sería el 100%. O el 100%. 100%, sí. 100%. Pero ¿qué dice la gente? Bueno, si era un 1% y tú compraste un vehículo por $46.000, tenía que pagar 50.000 por lo menos. Sí. Y si te lo dejan en 6.000, tú te tranquilizas. Yo creo que tal vez con eso también el gobierno está jugando un poco a eso, porque eso de los productos de mayor consumo es algo que preocupa también. Porque tú dices, solo 6 productos el gobierno, a través de la reforma fiscal, ha colocado como libre de impuestos. Después todos los demás, arenque, bacalao, batata, guandule, hasta el ñame va a pagar. Tienen que pagar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿a quién golpea? A los sectores más pobres. Bueno, el gobierno dice, no, que vamos a subir de 1.500 pesos a 2.100 pesos la tarjeta Supérate. 300 pesos, 350 pesos. ¿Qué significa eso? Pero ese sector, ese segmento recibirá eso. Pero yo que soy empleado clase media, tengo ahora que pagar IPI, tengo que pagar impuesto más alto a mi vehículo, tengo que pagar todos los productos de mayor consumo con un 18% de ITEVIS. Bueno, que ya no es ITEVIS, es el IVA, que algunos dicen que ya no se llama IVA, sino, ¿cómo se llama? Imposible vivir aquí. IVA, dice que IVA. O sea, no sé, yo pienso que tal vez el gobierno, escuchando todos los reclamos que se están dando, todas las inconformidades, toda la protesta, tal vez instruya a sus legisladores para que revisen esto de la reforma fiscal y pongan el dedo en la llaga, miren hacia la clase más humilde, la clase más necesitada y también a los sectores que están opinando y pidiendo que se haga una revisión. O sea, busque un mini consenso, porque los impuestos se imponen, es verdad, pero hay que tener un consenso sobre la vida que estamos llevando. Pero mire, eso que usted citó ahorita sobre el caso del aumento del 100% al derecho a circulación de los vehículos de motor, eso va a causar muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad, aquí se contempló en el gobierno de Danilo Medina en el 2012, a la mini reforma fiscal que se hizo, que justamente se iba a pagar el derecho a circulación del vehículo en base al valor FOB. El 1% de ese valor de ese vehículo. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Si usted tiene un vehículo utilitario, vehículo de 4 cilindros del 2010, 2012, y yo tengo un vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz, que contamina más el medio ambiente, consume más combustible, entendible que quien tiene el vehículo que consume más combustible, porque los combustibles no se producen aquí en el país, debería pagar más impuestos. Aquí hay mucha gente que tiene vehículos de 20, 25 años en este país y que es una injusticia ponerlo a pagar igual que un vehículo de 5 años, 6 años, de alta gama. Realmente eso de la placa hay que sopesarlo de diferentes ángulos, porque también ahora con el 100% que se aumentó, usted analiza y dice, ok, yo tengo un Sonata del 23, voy a pagar 6.000 pesos porque tiene menos de 5 años, pero usted tiene una Mercedes-Benz del 16, que cuesta 3 veces más que el Sonata. O póngale del mismo año, póngale del mismo año. No, porque sea el mismo año, tiene que pagar como quiera. Entonces, porque es una injusticia pagar igual. 100%. Es una injusticia porque el Sonata, aunque sea del año, es mucho más económico, más barato que el... Es un vehículo utilitario. Pero bueno, de esto se va a seguir hablando esta semana y la próxima. Y nosotros ahora tenemos que hacer nuestra primera pausa. Así es. Y luego de la pausa, Martín Espinal conversa con Francisca Aquino. Ella es ginecóloga, no es pariente mía, pero ella va a hablar del cáncer. ¿Sabe que octubre es el mes del cáncer? Sí, el mes del ella va a hablar del cáncer de mama en hombres y en mujeres. Atención a estos consejos que Martín Espinal trae con Francisca Aquino en Al Punto Vespertino.